Hemos viajado hasta el corazón de las estepas. Hemos investigado los enterramientos antiguos de los primeros kurganes y utilizado la genética y la arqueolingüística para entender lo que propone la principal teoría sobre el origen de las lenguas indoeuropeas. Hoy vamos a cerrar la serie dedicada a este tema con una revisión de las alternativas. Hoy, en 5 minutos de historia, el origen de las lenguas indoeuropeas 3. Otras teorías. Os doy la bienvenida a mi canal. Como siempre, antes de empezar, vamos a dedicar una pequeña parte del vídeo a un tema un poco teórico, como es el consenso científico, y después vamos a ver la teoría híbrida, la teoría de la continuidad paleolítica, otras teorías y por fin la conclusión. Empezamos. Capítulo 1. El consenso científico. Muchas veces en los episodios anteriores hemos hablado del consenso científico. Sin embargo, nunca hemos explicado a qué nos referimos exactamente con esto. Y hoy, que vamos a tratar teorías rivales, es importante tenerlo claro. El consenso científico hace referencia al acuerdo entre la mayoría de los especialistas en una materia determinada. No requiere que cada uno de los expertos opine lo mismo, simplemente que haya un acuerdo generalizado. En historia antigua, y a pesar de que muchas veces se critique a la historia oficial o a la versión mainstream, lo cierto es que muchas veces hay más de una teoría compitiendo por el consenso científico. ¿Por qué sucede esto? ¿No se basan todos los expertos en los mismos datos? En la interpretación del pasado solemos hablar más de evidencias que de pruebas, y las evidencias pueden ser interpretadas de diferentes formas. Por ejemplo, para determinar el momento en el que las culturas de la estepa comienzan a montar a caballo, tenemos dos tipos de evidencias. Un estudio de 2023 utilizó el análisis de individuos asociados a la cultura yamna datados entre el 3000 y el 2500 a.C. Buscó en sus restos las patologías y lesiones asociadas a la equitación, estableciendo 6 marcas que, al aparecer conjuntamente, podrían identificar a un jinete. Encontraron a 5 individuos de una muestra de 150 que presentaban la práctica totalidad de estas marcas y llegaron a la conclusión de que la equitación era una actividad común para algunos yamna en fechas tan tempranas como el 3000 a.C. Por otro lado, un estudio de 2024, basándose en el genoma de 475 caballos antiguos, trató de encontrar el momento en el que la selección artificial llevó a la aparición de un linaje de caballos más dócil y resistente a la monta. Sus resultados establecen que esto tuvo lugar aproximadamente hacia el 2200 a.C., por parte de la cultura sintasta. Después de esta fecha, un nuevo linaje de caballos, denominado Dom II, se expandió de forma explosiva desde la zona de la estepa, sustituyendo a todo el resto de caballos hasta el punto de extinguirlos, con solo 2 excepciones: el tarpán de Europa Oriental y el caballo de Preslavisky. Así que, para los autores de este estudio, la equitación no se habría popularizado hasta en torno al 2200 a.C. Antes, los caballos no podrían soportar el peso de un adulto, serían dirigidos con dificultad y desde luego no podrían usarse en combate. ¿Quién tiene razón aquí? ¿Cómo interpretar ambas evidencias? Aquí está la discusión. Es posible que la equitación fuera un acto minoritario y peligroso en las culturas anteriores a Sintasta. Es posible que solo ciertos caballos admitieran su monta y que su selección artificial no empezara hasta mucho después. Pero también es posible que los yamna no montaran a caballo en absoluto y que las lesiones detectadas estuvieran provocadas por montar, por ejemplo, en carros de bueyes. Todas estas hipótesis son formas plausibles de interpretar la evidencia que tenemos. A una escala mayor, este tipo de diferencias en la interpretación acaba creando escuelas de pensamiento diferentes. Por ejemplo, en la cuestión del origen de las lenguas indoeuropeas en los últimos 30 o 40 años, podemos encontrar la teoría de la estepa, la teoría de la Anatolia, la teoría híbrida, el paradigma de la continuidad paleolítica o la teoría del origen en la India, todas ellas basadas en diferentes interpretaciones de las mismas evidencias. Pero, ¿son todas las evidencias iguales? No. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, defender una teoría que fuera en contra de las dataciones del carbono 14. A nadie que quiera ser tomado en serio, desde luego. Otras evidencias, como las tomadas de la tradición oral, por ejemplo, tienden a ser vistas como más débiles y a veces son ignoradas. Sin embargo, en historia antigua, una buena teoría es aquella que tiene en cuenta todas las evidencias disponibles para proponer una explicación a un hecho. Idealmente, en una teoría correcta, las evidencias tenderán a reforzarse entre sí. Lo contrario, una mala teoría,
es aquella que ignora las evidencias, nuevas o antiguas, que no le vienen bien. Y en este sentido es necesario entender que el consenso científico no es unívoco. En un momento dado puede haber varias teorías que se consideran plausibles con las evidencias existentes, y otras que habitan una zona liminal en la que no reciben la atención de muchos investigadores. Por supuesto, siempre hay teorías paracientíficas y pseudocientíficas flotando fuera del mundo académico, que en ocasiones pueden ser tremendamente populares entre el público general. Por último, el consenso científico tampoco es inmutable. La aparición de nuevas evidencias puede derribar teorías que una vez parecieron muy sólidas e incluso expulsarlas de la zona de lo que consideramos plausible. A veces, claro, pasa lo contrario, que teorías que considerábamos liminales pasan a hacerse con el consenso científico. Eso es lo que ha ido pasando con la teoría de la estepa, que desde los tiempos de María Gimbutas y gracias a la arqueogenética ha ido creciendo en importancia. Exactamente lo contrario es lo que pasó con la teoría de la Anatolia, que antes se consideraba como un contendiente importante y que ahora mismo está prácticamente fuera de lo que se considera posible. Hemos visto ya en detalle la teoría de la estepa y hemos visto cómo la teoría de la Anatolia perdió su influencia. Veamos ahora cuáles son las otras teorías que aún combaten con la de la estepa por obtener el consenso científico, si bien con éxito cada vez más limitado. Capítulo 2. La hipótesis híbrida. La expansión extraordinaria de las lenguas indoeuropeas ha hecho que las teorías principales sobre su difusión tiendan a buscar alguna tecnología que diera a sus hablantes una ventaja sobre otras gentes. La hipótesis Anatolia explicaba el éxito de la familia indoeuropea utilizando a los primeros agricultores, mientras que la hipótesis de la estepa, por su parte, hace lo propio con el desarrollo del pastoralismo nómada. La novedad de la hipótesis híbrida es que combina estos dos factores en una sola teoría, de ahí su nombre. Vamos a ver cómo lo hace y en qué evidencia se sostiene, o no se sostiene. Y para ello vamos a utilizar un artículo de 2023 que publicó su principal proponente, Paul Hegarty. Este estudio se apoya en dos líneas de evidencia principales. El primero es un análisis estadístico, que usa datos sobre las lenguas indoeuropeas, como la evolución de las palabras y su relación entre sí, para aplicar un modelo matemático que reconstruye árboles genealógicos de los idiomas y calcula la probabilidad de que sean correctos. Este tipo de análisis, conocido como inferencia bayesiana aplicada a la filogenia, nació en biología, para estimar las relaciones entre especies animales utilizando datos genéticos o morfológicos. Su aplicación para estudiar las relaciones entre idiomas siempre ha suscitado cierta polémica, porque si bien la diversificación de especies animales y de idiomas humanos tiene muchos parecidos, también hay diferencias importantes. Veréis, en biología, la inferencia bayesiana funciona bien porque, aunque las especies siguen pudiendo cruzarse después de divergir, esta capacidad tiene un límite claro. Más allá de cierta distancia genética, estos cruces ya no producen descendencia fértil. En cambio, los idiomas siempre pueden influirse entre sí, incluso si pertenecen a familias completamente diferentes, como el latín y el euskera. Así, para aplicar el análisis bayesiano a los idiomas, siempre hay que tomar ciertas decisiones de salida, lo que hace que diferentes análisis que aplican diferentes premisas de salida puedan obtener resultados muy distintos entre sí. Esto podemos verlo de forma clara en los distintos análisis sobre la fecha estimada para el inicio de la divergencia de los idiomas indoeuropeos, que devuelven resultados entre el 9000 y el 3500 a.C. Así pues, ¿por qué deberíamos tener en cuenta el nuevo análisis de Hegarty? ¿Qué lo hace diferente y qué premisas de salida toma? Bien, su primer paso para llevar a cabo este nuevo análisis fue la elaboración de una nueva base de datos, con información de 161 lenguas indoeuropeas, presentes y pasadas. Esto requirió la colaboración de un equipo de especialistas de todo el mundo, y en teoría debería hacer los resultados más fiables. Después, formuló dos premisas de salida. Primero, asume que los diferentes linajes pueden evolucionar a ritmos diferentes, o incluso tener etapas de evolución rápida y estancamiento, algo que no presenta mayores problemas. Y segundo, su enfoque asume que los idiomas modernos no tienen por qué ser los descendientes directos de los idiomas antiguos conocidos. La aplicación de este principio parece algo problemática. Para Hegarty, incluso la diferencia entre un solo cognado querría decir que no nos encontramos en un idioma directamente relacionado con su predecesor. Un ejemplo para que se entienda mejor. En latín clásico, la palabra para boca era os, de ahí ósculo, beso. La palabra en castellano para boca, sin embargo, viene del latín coloquial, bucca. Este cambio querría decir, según este enfoque,
que el castellano no descendería directamente del latín clásico, sino del latín vulgar, que estaría considerado como un idioma diferente. Siguiendo la misma lógica, el castellano moderno no sería un descendiente directo del castellano del siglo de oro que hablaba Cervantes, por ejemplo, porque para Cervantes la palabra gótica quería decir mayúscula, un significado que se ha perdido hoy en día. Esta última premisa causa una primavera salvaje en el árbol de lenguas indoeuropeas de Hegarty, con cada rama explotando en decenas, si no centenares, de idiomas estrechamente relacionados entre sí. Es lo que podemos apreciar en este gráfico que ilustra su artículo. El resultado de la aplicación del análisis estadístico siguiendo estas premisas devuelve como fecha más probable para el inicio de la separación de las lenguas indoeuropeas el 6096 a.C., hace 8120 años. Por supuesto, esta fecha tan antiquísima le lleva necesariamente a rechazar la estepa y el pastoralismo nómada como el origen para esta familia de lenguas. Recordemos que la gran expansión de los grupos de la estepa por toda Europa comienza hacia el 3000 a.C. Esto nos lleva a su segunda evidencia principal, tomada de la arqueogenética. Hegarty necesita un grupo humano cuya expansión se diera en torno a esa fecha, muy pronto para los pueblos de la estepa, pero muy tarde para los agricultores de la Anatolia. Así que se decide por un tercer grupo de gentes, una población que a estas alturas es ya una vieja conocida de quienes seguís el canal, los cazadores-recolectores del Cáucaso, que empiezan a dispersarse tras adoptar la agricultura y la ganadería en una fecha que coincide aproximadamente con la necesaria. Por refrescar vuestra memoria, este grupo se formó en las montañas entre el Cáucaso y el norte de Irán a lo largo de la última glaciación. Se les estima una complexión más o menos parecida a la de los actuales habitantes de las costas del Mediterráneo, y algunos portaban la mutación asociada a los ojos azules. Su movimiento hacia el este resultaría en el nacimiento del gran grupo de las lenguas indoiranias, y quizá también de las tocarias. La parte de este grupo que se desplazó hacia el oeste habría desarrollado las lenguas anatolias. Los grupos que cruzan el mar para entrar en el sur de Europa habrían dado lugar a la aparición del griego y las lenguas paleobalcánicas. Algunos miembros de este grupo no se desplazarían en absoluto, permaneciendo en las montañas del Cáucaso para convertirse en los antepasados de los actuales armenios, y el resto continuaría su camino hasta entrar en la estepa. Allí se encontrarían con los cazadores siberianos que portaban la huella genética conocida como EHG, cazadores-recolectores orientales, y desde aquí esta teoría adopta parcialmente la de la estepa. Las nuevas culturas que aparecen tras la fusión de ambos grupos serían las responsables de desarrollar el pastoralismo nómada y utilizar esta ventaja para difundir, ahora sí, el resto de las ramas de la familia, esencialmente célticas, itálicas, germánicas y baltoeslavas hacia el oeste. ¿Cómo ha sido recibida esta nueva hipótesis? Originalmente, sobre todo por la prensa no especializada, de forma muy positiva. Se trata de una síntesis que parece combinar lo mejor de las teorías de la estepa y de la Anatolia. Esto la hace muy atractiva. No faltó quien daba por resuelta la cuestión del origen de los indoeuropeos. Sin embargo, ese entusiasmo no alcanzó al mundo académico. Y en el poco más de año y medio que ha transcurrido desde su publicación, os puedo decir que su recepción ha sido bastante fría. Y eso por dos motivos. En primer lugar, esta hipótesis identifica la huella genética CHG en toda su extensión, desde el norte de Irán hasta las montañas del Cáucaso, con los hablantes de un solo lenguaje. Y esta huella genética no solo es muy antigua, formándose durante la última glaciación, sino que incluye una cierta variabilidad. Los cazadores-recolectores del norte de Irán no son exactamente iguales que los del sur del Cáucaso. Nada nos asegura que todos los habitantes de esta amplia zona hablaran un mismo idioma o idiomas de una misma familia en el momento en el que comienza su expansión. Y aunque tratáramos de asociar una familia de lenguas a los cazadores-recolectores del Cáucaso, en esta zona sobreviven aún en la actualidad nada menos que 3 familias de lenguas antiquísimas, nativas, que parecerían, en principio, mejores candidatas para ser propias de este grupo humano, y eso sin tener en cuenta los idiomas antiguos de filiación desconocida que encontramos en el área, como el hurrita o el elamita, por citar alguno. Entre toda esta posible diversidad, la hipótesis híbrida parece requerir que en toda esta zona se hablara tan solo protoindoeuropeo, para poder expandirse desde aquí en prácticamente todas direcciones. Por otro lado, se critica su premisa de considerar que un solo cambio de significado en un cognado baste para hablar de un idioma nuevo. Esto aumentaría el número de lenguas de forma exponencial, aumentando así artificialmente la antigüedad de su aparición y diversificación. Y esta antigüedad supone una serie de consecuencias.
Por ejemplo, en esta hipótesis, las lenguas celtas están ya plenamente diferenciadas de las itálicas al entrar en Europa occidental, hace la friolera de 5.000 años, hacia el 3000 a.C. Sin embargo, el consenso generalizado sobre el origen de la rama celta de la familia indoeuropea asocia su origen a la cultura de Hallstatt, cuyo inicio se suele fechar en torno al 800 a.C. Incluso si somos flexibles y tenemos en cuenta su cultura antecesora, conocida como cultura de los campos de urnas, las fechas no encajan. Y por último, continuando con esta idea, esta teoría rompe muchos de los consensos que ya se habían alcanzado en diferentes ramas de los estudios indoeuropeos. Uno de los más destacados es su árbol radicalmente diferente, con el griego y el armenio separándose al mismo tiempo que las lenguas anatolias, o las lenguas célticas emparentadas más cercanamente con las germánicas que con las itálicas. Pero la diferencia más importante es lo que ocurre en su modelo con la rama indoirania y su origen. Si desde los años 70 hay un consenso bastante importante que la asocia al continuo cultural Sintasta, Srumna, Andronovo, Hegarty rechaza esta idea de plano. ¿Cuál es su argumento aquí? En realidad son dos. En primer lugar, Hegarty defiende que no existe una continuidad cultural entre Andronovo y las posteriores culturas iranias e indoarias. Y esto no es completamente cierto. Como vimos en el episodio anterior, los rituales funerarios que comenzamos a ver en la cultura de Sintasta van a aparecer posteriormente en toda la zona indoirania y están descritos tanto en el Avestán como en los Vedas. Eso, por no hablar de la importancia del carro de guerra tirado por caballos o la forma de vida nómada en las culturas irania y védica. Sí es cierto que los estilos cerámicos propios de Andronovo, hechos a mano y con una decoración característica, no aparecen al sur de la Mudaria. Lo que sí vamos a encontrar aquí, de forma intrusiva, son los estilos propios de la cultura Bemak tardía, hechos a mano y no a torno, como era habitual en esta civilización durante su apogeo. Esto ha sido interpretado como la huella de los grupos de Andronovo adoptando parcialmente la cultura propia de Bemak, de la civilización del Oxus, antes de seguir su ruta hacia el sur. Esto explicaría por qué la cultura védica, la cultura indoaria ancestral, muestra ese peculiar mosaico de elementos de la estepa y del centro de Asia, como la importancia del carro de guerra, la bebida sagrada soma o su particular culto al fuego. Este arsenal cultural solo iba a enriquecerse al contacto con los restos de la civilización del Indo. Este fenómeno, el de las gentes de la estepa adoptando elementos de las culturas con las que se encuentran, hasta el punto de que se difumina su huella arqueológica, no debería en realidad extrañarnos, porque no es la primera vez que nos lo encontramos. Es exactamente lo mismo que sucede en el otro extremo de la expansión indoeuropea, en Europa occidental. Nada más llegar a esta zona, los descendientes de los Yamna van a adoptar el vaso campaniforme y el arco como arma principal. Y hoy en día sabemos que el vaso campaniforme se había originado en Iberia de la Edad del Cobre, como ya hemos repetido hasta la saciedad. El segundo argumento de Hegarty para rechazar el origen de los indoiranios en Sintasta Andronovo es el genético. En su opinión, los estudios arqueogenéticos que prueban una migración desde la estepa no revelan el movimiento de una masa de población suficiente como para cambiar el idioma que se hablaba en la zona. Y esto, de nuevo, parece bastante dudoso. Los datos genéticos nos indican la llegada de un linaje masculino con origen en la estepa, R1A en este caso, que se va a hacer mayoritario en el norte del subcontinente indio hacia el 1700 a.C. Al mismo tiempo, observamos la aparición de un porcentaje de herencia esteparia que va a estabilizarse entre un 15 y un 30%. Este porcentaje es desproporcionadamente mayor entre los grupos tradicionalmente encargados de conservar la literatura ancestral compuesta en sánscrito, una lengua indoeuropea, como los brahmines. Este escenario nos tiene que sonar, porque de nuevo lo hemos visto ya en el otro extremo de la expansión indoeuropea, en tierras de Iberia. Estamos viendo los rastros genéticos y culturales de un grupo minoritario, dirigido por hombres, que se asienta en una zona y adquiere una ventaja reproductiva sobre los varones nativos. A medio plazo, esto provoca la disolución de su herencia genética, al tiempo que sus linajes masculinos se hacen mayoritarios. Este proceso de asimilación suele ir acompañado por la adopción de parte de la cultura nativa, pero puede provocar, ya veremos en qué condiciones, la adopción del idioma de los recién llegados, si bien modificado por la presencia de un sustrato anterior. Hegarty no acepta esta idea. Para él, si no hay una sustitución cultural total y un reemplazo genético mayoritario, no podemos hablar de la llegada de un nuevo idioma, lo cual, sinceramente, parece una visión un poco simplista de estos procesos. Esta forma de pensar le lleva a asociar las lenguas indoiranias a la huella genética mayoritaria en esta zona desde el Neolítico.
esto es, la de los cazadores-recolectores del Cáucaso-Irán. Y, aunque no lo dice en su estudio de forma directa, esto conlleva necesariamente proponer que civilizaciones como Elam, el Valle del Indo y el Valle del Oxus fueran ya indoeuropeas. Y como hemos visto, estas son culturas urbanas, refinadas, eminentemente agrícolas, muy distintas a lo que podemos encontrar descrito en el Rig Veda y en los Gathas para los indoiranios primigenios y, sobre todo, muy diferentes a lo que la reconstrucción del protoindoeuropeo nos hace intuir. Por eso, precisamente, Hegarty se ve impelido a rechazar todas las conclusiones sobre el nivel tecnológico de los primeros indoeuropeos obtenidas por los filólogos comparativos que vimos en el episodio anterior. Esto supone borrar décadas de investigación de un plumazo, y no ha sido recibido precisamente con alegría por otros expertos. Veréis, al contrario de lo que se afirma muchas veces, sobre todo en Internet, no hay ningún problema en proponer una teoría que vaya en contra del consenso científico. Pero para hacerlo con alguna esperanza de éxito, se necesitan evidencias sólidas. Y en realidad, Hegarty se basa sobre todo en una técnica estadística que sabemos da resultados contradictorios en este terreno. Eso no parece suficiente. Una buena explicación de un fenómeno histórico, como el origen y la dispersión de las lenguas indoeuropeas, debe poder explicar por qué rechaza todas las evidencias disponibles. Y la hipótesis híbrida es sencillamente incapaz de hacerlo, prefiriendo ignorar lo que no puede explicar. Y es por esto que no ha convencido a muchos expertos en la materia. Peor aún, para la recepción de la hipótesis híbrida, que se publicó en 2023, en estos 2 años, nuevos estudios genéticos han ido apareciendo, eliminando algunas de las objeciones que Hegarty tenía en contra de la hipótesis de la estepa y dándole aún más solidez a esta teoría. Además, desde nuestro punto de vista, siempre centrado en la antigua Iberia, la hipótesis híbrida tiene un problema insuperable, y es que no nos sirve para explicar la situación lingüística de Iberia en el primer milenio antes de Cristo. Aquí vamos a encontrar una lengua, como el lusitano, que tiene rasgos tanto celtas como itálicos. Incluso el celtíbero parece tener un sustrato italoide, o casi mejor, occidental arcaizante. Esta situación parece requerir una separación tardía de las ramas celta e itálica, posterior a la llegada de los indoeuropeos a Europa occidental. Es incompatible con la idea de Hegarty de que la rama celta está más cercanamente emparentada con la germánica, y sobre todo, la idea de que ambas estaban ya plenamente diferenciadas en el 3000 a.C. Así que, en mi opinión, y lo que es más importante, en la opinión de algunos de los mayores expertos en esta materia, la hipótesis híbrida no es una explicación satisfactoria para el origen de los indoeuropeos, y esta será la última vez que la tratemos en el canal, con una excepción, y es que, como os he dicho, siempre hay que mantener la mente abierta. ¿Cuál sería el hallazgo que nos llevaría a reconsiderar esta teoría? ¿Qué descubrimiento podría quebrar el consenso científico en este tema? En el episodio anterior, vimos cómo las grandes civilizaciones de la meseta irania y alrededores tenían sus propios alfabetos, aún sin descifrar. Si los textos de Elam o los sellos de la civilización del Indo fueran descifrados con seguridad y escondieran un idioma indoeuropeo arcaico, emparentado con las lenguas anatolias como el hitita, este sería un indicio importantísimo en favor de la hipótesis híbrida. De hecho, podríamos decir que la confirmaría, pero la verdad no parece que esto vaya a pasar. Normalmente no os pido que hagáis comentarios, si lo queréis, claro, pero en este caso tengo curiosidad por saber qué pensáis. ¿Qué pensáis de la teoría de la estepa y la teoría híbrida? ¿Cuál os convence más? ¿Cuál os convence menos? Si alguna de las dos, claro. Capítulo 3. La teoría de la continuidad paleolítica. Esta teoría es conocida por sus defensores como el paradigma de la continuidad paleolítica. Y esto porque en realidad supone una forma de pensar diferente sobre el origen y dispersión de los idiomas indoeuropeos. Pero, ¿es una forma correcta? Bien, este paradigma es defendido por un grupo pequeño, pero increíblemente testarudo, de expertos internacionales, liderados hasta su muerte por el filólogo italiano Mario Linnei. Su idea central es que el estado natural de los idiomas humanos es la continuidad. Así, mientras no se pruebe lo contrario, habría que suponer que las lenguas indoeuropeas llevan en su sitio desde el Paleolítico, evolucionando a lo largo de decenas de miles de años. Esta sería para ellos la posición de partida, y la carga de la prueba recaería sobre los hombros de cualquiera que defienda otra teoría, ya sea la de la estepa, la anatolia o la híbrida. Por supuesto, tienen más argumentos, filológicos y arqueológicos, para defender esta visión. Pero más que detallarlos uno a uno, os voy a contar algunas de las conclusiones a las que llegan. En primer lugar,
asocian la llegada de las lenguas indoeuropeas a sus lugares actuales con la llegada de los primeros Homo sapiens desde África. Las lenguas itálicas habrían sido ya habladas en tiempos de la cerámica cardial, y siguiendo la misma lógica, Europa occidental habría sido siempre celta. Bueno, si queréis investigar más sobre este paradigma, os dejo la web del grupo en la descripción del vídeo. Yo no voy a seguir porque, con todo mi respeto para el profesor Ainay, que en paz descanse, y sus colaboradores, el paradigma de la continuidad paleolítica me parece profundamente difícil de defender hoy en día. Y es que hacerlo nos requiere ignorar por completo las evidencias que ofrece la arqueogenética. Ya vimos, cuando tratamos la historiografía de los estudios indoeuropeos, que hay un cierto sector de la disciplina que siente cierta desconfianza hacia la arqueogenética. Pero a mí, sinceramente, me parece imposible ignorar sus datos. Ahora sabemos que hay dos grandes eventos demográficos entre el Paleolítico y la actualidad. El primero sucedió después del 7000 a.C., cuando una oleada de agricultores desplazó y asimiló a los cazadores-recolectores europeos. La forma de vida en Europa cambió por completo y el porcentaje de herencia genética de los cazadores-recolectores, entonces como ahora, pasó a ser minoritario. El segundo gran vuelco demográfico ocurrió en la transición entre el Calcolítico y el Bronce inicial, cuando grupos de personas provenientes de la estepa se desplazan por toda Europa occidental, desencadenando profundos cambios culturales y genéticos. Aún hoy en día, la mayor parte de los hombres europeos descienden directamente por la línea masculina de aquellas gentes, con los haplogrupos R1b y R1a. Tomando todos estos datos en cuenta, me parece increíblemente difícil de defender que los idiomas indoeuropeos, tan relacionados entre sí, tengan otro origen que el asociado a estos recién llegados de la Edad del Bronce, sobre todo porque, sin excepción, los idiomas preindoeuropeos del continente están situados en zonas de refugio, en puntos de resistencia. El área en torno a los Alpes y a los Pirineos, el sur de la península ibérica, en el punto más lejano de la expansión esteparia, las islas del Mediterráneo, y no solo en Europa, incluso en el sur de Asia, la sensación que nos da la distribución de las lenguas dravidianas es la de supervivencia a una oleada indoeuropea posterior. Es por esto que el paradigma de la continuidad paleolítica ha sido reducido a una posición marginal hoy en día. El requisito que nos exigía la teoría de la continuidad, probar la llegada de una nueva población, ha sido cumplido. Por tanto, creo que ha llegado la hora de pasar página. Si bien quiero aclarar una vez más que la palabra invasión es una simplificación extrema. Como vimos en el vídeo sobre los gigantes de la estepa, y como volveremos a ver al retornar a Iberia, la realidad es mucho más compleja y mucho más polifacética que eso. Pero en general, los defensores del paradigma de la continuidad paleolítica tienden a calificar a los proponentes de la teoría de la estepa de invasionistas, cuando no los acusan directamente de supremacistas. Estos, por su parte, los califican de irrelevantes. Aún así, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos para la teoría anterior. ¿Qué necesitaría el paradigma de la continuidad paleolítica para volver a primer plano de la actualidad científica? En este caso, se necesitaría nada menos que probar erróneas las conclusiones de la arqueogenética, y esto parece bastante complicado. El número creciente de individuos antiguos ya analizados resulta estadísticamente muy difícil que de repente empezaran a aparecer hombres de los linajes R1b M269 o R1a, o gentes con el perfil genético que asociamos a la estepa, en Europa occidental, datados en el Paleolítico o en el principio del Neolítico, antes de la expansión desde el Mar Negro. Otra opción, claro, sería que se descubriera que las pruebas de ADN han estado contaminadas a gran escala durante los últimos 10 años. Esto sucedió con Otzi, sin ir más lejos. Las primeras conclusiones sobre la momia de los Alpes habían tenido en cuenta ADN que en realidad pertenecía a las personas que habían estado en contacto con ella desde su descubrimiento, y por eso hizo falta actualizar su reconstrucción una vez subsanado el error. Pero precisamente errores como el de Otzi han obligado a hacer los protocolos más estrictos, y sinceramente no creo que vayamos a descubrir que los últimos 10 años de investigación arqueogenética son inservibles. Así que, honestamente, en mi opinión, esta es una teoría que está superada. Hay por supuesto otras teorías, pero ninguna, en mi opinión personal, y en realidad en la opinión de la mayoría de los expertos, tiene las evidencias o los argumentos suficientes como para acercarse a las que ya hemos visto. De hecho, ya la teoría de la continuidad paleolítica se tiende a ver como una teoría liminal, como una teoría fuera del consenso científico actual. Podemos citar, por completismo, la teoría del origen en la India,
Sostiene que los pueblos indoeuropeos tienen su origen en el norte del subcontinente indio. Propone, al igual que la teoría híbrida, con la que comparte algunas bases, que la civilización del Indo era ya indoeuropea. Aunque ya no está considerada válida por la mayoría de los investigadores, tiene cierta popularidad en la India, donde es apoyada desde sectores políticos y religiosos que ven en la teoría de la estepa una muestra de supremacismo occidental. Podría incluso salir del ámbito científico y hablaros de la teoría hiperbórea, de la teoría báltica, de la teoría nórdica, pero ese no es el objetivo de mi canal. Estoy seguro de que si os pica la curiosidad, hay muchos otros sitios en los que podéis informaros sobre estas teorías. Capítulo 4. Conclusión. A día de hoy, en 2025, la teoría que postula el origen de las lenguas indoeuropeas en las estepas del Mar Negro parece difícil de destronar. Es cierto que algunas de sus evidencias son más sólidas que otras, y alguien como Hegarty podría cuestionar todas y cada una de ellas. Pero lo interesante, lo que he tratado de transmitiros en esta serie de vídeos es el efecto combinado de todas ellas. El hecho de que las palabras para rueda y vehículo sean cognadas en todas las ramas de la familia posteriores a la Anatolia, que podamos localizar arqueológicamente el momento en el que se empiezan a usar vehículos de rueda en la estepa, y que haya una coincidencia genética importante en todos los pueblos posteriores, que encontremos los primeros carros de caballos en Sintasta, que a partir de ahí se desarrolle un ritual funerario, y que este ritual funerario aparezca reflejado en textos sagrados, iranios e indoarios, habiendo además una línea genética que une la estepa con el norte de la India, que encontremos préstamos en las lenguas indoeuropeas de los idiomas nativos de toda la zona de alrededor. Todo esto sumado hace que parezca difícil aceptar otra explicación que no sea esta, y al final esa es la labor de la historia antigua. Tratar de probar nuestro conocimiento del pasado al máximo de nuestras capacidades, teniendo la humildad de reconocer que una nueva evidencia puede obligarnos a revisar todas nuestras teorías. Este va a ser, desde luego, el paradigma interpretativo que vamos a usar en el canal de aquí en adelante. Y si he gastado tanto tiempo en establecerlo, es porque esto va a tener consecuencias importantísimas en nuestra comprensión de la prehistoria de Iberia. Supone que ahora conocemos el idioma que hablaban los hombres altos enterrados en el yacimiento del Hundido. Muy probablemente fuera una lengua indoeuropea occidental arcaica, emparentada estrechamente con los dialectos que luego evolucionarían en el protocéltico, protoitálico y sus familias descendientes. Más tarde, durante el primer milenio a.C., desaparecería bajo el impulso de la expansión de las lenguas celtas, sobreviviendo hasta la llegada de Roma tan solo el lusitano y un vago sustrato en el celtíbero. Es posible que otros idiomas en la zona cantábrica, conocidos de forma testimonial y clasificados de forma variada como protoceltas o paraceltas, fueran en realidad también reductos de estas primeras lenguas indoeuropeas en llegar a la península. Ahora, nuestro viaje por el pasado de Iberia tiene un objetivo claro. En los siguientes vídeos vamos a tratar de entender las interacciones entre nativos y recién llegados. Vamos a tratar de comprender cómo es posible que en nuestra península se dieran diferentes procesos de asimilación con diferentes resultados. Y es que ahora sabemos que Iberia es un microcosmos de la expansión indoeuropea y que tenemos un inmenso campo de estudios comparativos para ayudarnos a interpretar este proceso, con culturas desde la actual Francia hasta la India. Con este nuevo paradigma vamos a visitar el ocaso de la cultura de los grandes recintos amurallados del sur y la aparición de la cultura jerárquica de El Argar. Vamos a tratar de entender las raíces de los íberos y de Tarteso, y vamos a revisar las últimas teorías sobre el origen del euskera. Vamos a ser testigos de la llegada de los celtas y el nacimiento de los celtíberos. Os prometo un viaje apasionante que no ha hecho más que comenzar. Bueno, un tema menos, por fin nos hemos quitado de en medio a los indoeuropeos. Hay que decir que este vídeo lo he publicado tan rápido porque en realidad la mitad de él iba a incluirlo originalmente en el vídeo anterior, pero bueno, así yo creo que ha quedado un poco mejor. Es posible que volvamos a este tema dentro de un año porque Lazaridis y David Anthony han sacado un nuevo artículo que desplaza ligeramente hacia el sur el origen de los indoeuropeos, lo pone entre el Volga y el Cáucaso, pero bueno, primero el cambio no es muy grande y segundo tengo que ver cómo lo acoge la comunidad científica. Quiero aprovechar también para agradecerle a la gente que me ha dado superthanks, que me ha donado dinero, que siempre me sorprende la verdad y me hace ilusión que la gente se anime a dar dinero. Es un súper reconocimiento. Por último, agradecer todos los comentarios positivos y nada, nos vemos de vuelta
con el siguiente vídeo, que por fin será ya sobre Castillejo del Bonet.